¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? En esta nueva píldora os voy a llevar desde la instalación de Mongo en local, MongoDB, una herramienta visual que nos va a ayudar a gestionar nuestra base de datos de una forma más intuitiva, como es esta de aquí, Robo3T, para no estar con los comandos, pero primero vamos a ver cómo se realiza la instalación y cómo se usa la base de datos de MongoDB en los comandos de Windows. Luego entraremos aquí una vez instalado y veremos cómo funciona esta herramienta. Después nos iremos a nuestro proyecto de Angular que tenemos aquí y crearemos una carpeta llamada app backend o app server, y esta le cambiaremos el nombre a app frontend o app Angular, como queráis llamarla. Configuraremos el package JSON, instalaremos todos los paquetes necesarios para trabajar con Node.js y Express, que es un framework de Node para poder crear páginas web y enrutamiento fácilmente. Luego instalaremos el paquete de Mongoose también para hacer de intermediario entre Express y MongoDB. Crearemos la conexión a la base de datos y haremos el enrutamiento, los controladores, los middleware, todo eso. No sé cuánto tiempo me llevará, por tanto, dividiré el vídeo en píldoras de una media hora, 45 minutos máximo. Pues esto es lo que tenemos por delante. Al finalizar todo esto, llegaremos al siguiente estado. Llegaremos a tener dos aplicaciones, una en cliente y otra en servidor. En el servidor tenemos todo lo que son servicios, rutas, modelos, middleware, helpers, controladores, conexiones, configuraciones y nuestro archivo server.js con todo lo necesario para trabajar con Node en el backend. Bueno, espero que os guste. Comencemos con la instalación de MongoDB. Si vais a mongodb.com, en descargas, software, developer tools, llegáis a esta try, community, y aquí le decís try free. Os registráis porque os va a pedir una serie de datos que yo digo, bueno, y hasta una encuesta posterior. En fin, yo le pongo ahí un correo que tengo que no lo utilizo para nada. Cuando yo vaya a desarrollar verdaderamente con esta gente, pues tendré que utilizar otro sistema. De momento me registro, le doy, acepto las condiciones, me descargo el programa, lo tengo aquí. Si algunos quedáis atrás porque no sabéis hacer ciertas cosas, hombre, yo me imagino, porque estoy en un nivel de píldoras profesionales, me imagino que todos ustedes sabéis instalar un programa, y el que no, pues tendrá que irse a un tutorial en internet cómo instalarme MongoDB. Yo voy a explicar lo básico y así por encima. Voy a ir a la chicha, a lo más importante. Entonces, teniendo el programa que se llama MongoDB Windows 32 x86 64, lo instaláis. También os aconsejo que busquéis este Robo3T, que antes se llamaba RoboMongo, y este programa os va a instalar la herramienta que vais a ver aquí, esta herramienta Robo3T 1.3.1, y esto lo que nos va a permitir es tener un acceso al servicio de MongoDB mucho más visual y más práctico. Pero vamos a hacerlo primero por consola para que veáis cómo. Si tú tienes el servicio, o sea, si tienes el MongoDB instalado en tu ordenador y has metido el .s en las variables del sistema de Windows,
puedes hacer perfectamente esto, MongoD, y se conecta al demonio de Mongo, que es un servicio, ¿vale? Y ahora necesitas otra consola, porque este es el demonio, el servicio, y esto es lo que vamos a hacer ahora aquí, es conectarnos a este servicio, Mongo. Ya estamos conectados a este servicio de base de datos. Para ello tenéis que tener las carpetas creadas en C. Estas de aquí, que él no te las crea, data, y dentro de data, db. Y ahí se van a ir creando las colecciones, etcétera. ¿Ok? Yo verdaderamente eso no lo tengo ahí. Lo tengo en otro disco duro, en otro. Entonces yo cuando me conecto o lanzo el servicio, tengo que ponerle el PAT, el puerto, si es con autorización, si no. O sea, eso lo veremos en una píldora mucho más adelante en configuración de administrador para bases de datos de Mongo. Ahora simplemente vamos a utilizar la forma sencilla. Vale, conectado a la base de datos, ¿qué comandos puedo? Si yo pongo aquí help, creo, bueno, pues aquí me dice una serie de comandos que puedo practicar. Por ejemplo, show dbs, que me va a mostrar las bases de datos que hay. Está admin, config y local. Estas vienen por defecto, las tres. Local es como una base de datos para hacer test, pero bueno, podemos crear una nosotros mismos haciendo el siguiente, utilizando el siguiente comando, use, y le das el nombre de la base de datos que tú quieras, nueva, por ejemplo, y ya estamos, la hemos creado y no hemos cambiado, porque ahí dice switched to db nueva. Nos hemos cambiado a esta base de datos. Ahora, si yo pongo todos los comandos que ponga ahora, tendrán que ver con la base de datos. Por eso empiezan por db. Vamos a poner mi colección, que eso estará dentro de nueva. URL y una descripción. Y fuera. Descripción. Dos puntos. Hello. My darling. Vale. Ya tenemos el documento, lo cerramos los paréntesis, punto y coma, muy importante. Is not a valid database name. Mi colección, save. He puesto use. ¿Cómo que use? Esto es db. Mi colección, save. Ya parece que lo ha creado. Y ahora si utilizamos esa colección, mi colección, y le decimos find, encuéntrame todos los documentos, ahí tenemos el documento. Claro, esto hacerlo por la línea de comandos no es viable, es morirse de pena. Por eso vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar este servicio. No deberíamos haberlo cerrado, porque ese es el demonio que nos mantiene abierta. Bueno, lo abrimos de nuevo, MongoD. Por defecto, si no le indicamos ningún path, ningún puerto ni nada, pues MongoD se va a abrir en el puerto 27017 y la base de datos la va a escribir dentro del c2 barra data barra db, lo que habíamos visto antes. Si ahora arrancamos esto, pues aquí podemos manejar las conexiones, una nueva conexión. Vamos
abrir Manage Connection. Fijaros, aquí tengo una conexión creada, que yo la puedo crear desde cero, que simplemente le doy a crear, le doy el nombre, el puerto. Si lo dejo tal como está y le pongo el nombre a la conexión, se va a conectar por defecto al 27017, que es donde está el MongoDB funcionando. Eso es lo mismo que tengo aquí. Nos conectamos y aquí tenemos, sin haber creado ninguna base de datos, tenemos admin, local, config y nuestra base de datos nueva. Dentro de nueva tenemos una colección que se llama mi colección, lo que acabamos de crear. Y dentro tenemos un documento, un único documento que es el que nosotros hemos creado, ¿vale? Con un ID, Object ID, que esto lo crea en el momento que se crea el documento, le asigna un Object ID con una serie de números que no son al azar, tienen que ver con la MAC del dispositivo, etcétera, y luego le pone los últimos, creo que son 8 números, son en esa decimal el tiempo en milisegundos en el que se creó el documento. Bueno, como sea, esto es un objeto único que no se va a volver a repetir y aquí están los datos. Aquí, ¿qué podemos hacer? Pues crear más documentos, por ejemplo, insert a document. Y aquí le dice, lo escribes, le das a grabar y se crea un nuevo documento. Por ejemplo, vamos a poner title. Vamos a seguir el mismo esquema, pero que no tiene por qué ser el mismo esquema. Eso es lo bueno o lo malo, según mi punto de vista. Para que tenga un esquema único y que no haya una inconsistencia en la base de datos, para eso se utiliza Mongoose. Mongoose nos proporciona unos esquemas que comprueban antes de grabar en la base de datos si se cumplen esos esquemas. Si no se cumplen, no lo va a grabar. Entonces es un intermediario que, además de que nos facilita todo lo que estamos haciendo aquí con comandos visuales, nos facilita la conexión, nos facilita el grabar, el buscar, todo. Y a partir de nuestros archivos de nuestros controladores de Node, haremos el acceso CRUD a las diferentes colecciones. Entonces vamos a poner aquí un título, otro título. Vale. Siempre hay que ponerlo aquí con comillas, tanto el lado izquierdo como el derecho, si no, no nos funciona. URL era el siguiente parámetro, le vamos a decir https tu página .es. Por último, le vamos a dar una descripción. Loren Itzum $, Amen es possible, bla bla bla, la leche. Y ahí está, grabamos. Si no es válido el documento, que tenga algún error de síntesis, no lo graba. Entonces ahora, si actualizamos, dándole al play aquí, porque el play lo que va a hacer es ejecutar este comando, que nosotros también lo podemos cambiar, modificar aquí. Si por ejemplo queremos find by, ¿qué te digo yo? By title 2 puntos hello y le doy al play, me salen 0 porque no hay ninguno que tenga este título. O sea que aquí le damos al play, ahora me va a encontrar todos. Y aquí se ponen las condiciones. Encuéntrame todos que cumplan las condiciones de aquí dentro. Como no pongo ninguna condición, me los trae todos. Aquí tenemos el segundo. Observar que ha creado un ID /ID diferente
al que teníamos aquí arriba. Pero fijaros que empieza por 5FB, 8E, 9FB, 5FB, 8EB, hasta ahí, hasta la E, son idénticos. En fin, con esto podemos ver cuando estemos trabajando con Node y hagamos inserciones en nuestras colecciones, en nuestra base de datos, pues veremos si se han grabado los documentos, cómo se han grabado, etcétera. Esta herramienta nos puede servir bastante. Vale. Hasta aquí lo de la instalación de MongoDB en local, en nuestra máquina. Más adelante veremos cómo se hace con autenticación. Nos tendremos que conectar a la base de datos de administrador, esta de aquí, a través de los comandos, sin autorización primero, luego crear un usuario administrador, darle un nombre de administrador, una contraseña y luego volvernos a conectar como administrador autenticado para poder hacer cambios en las bases de datos. Y crearemos una base de datos nueva que tendrá un usuario y una contraseña. Y eso nos permitirá conectarnos a la base de datos de esta manera. Os voy a enseñar aquí. Nos permitirá conectarnos a la base de datos de esta manera. Es decir, utilizando un usuario que será el que hayamos creado con el administrador, una contraseña, el host será el localhost, esto en desarrollo, en producción no será localhost, sino que será un servidor en la nube, el puerto que hayamos elegido para ese usuario y el nombre de la base de datos. Y con esto, con esta configuración, se lo pasamos a Mongoose y Mongoose hará la conexión de esta otra manera. Mongoose, requerimos ese paquete, debe recaer la configuración que acabamos de ver de la base de datos y si estamos en desarrollo, se va a conectar a través de esta URL, especie de URL, mongodb el usuario, la contraseña, el host, el puerto, la base de datos. Y con eso, y este comando de mongoose connect con esta URI y con estas configuraciones, nos conectamos a la base de datos. Pero ya os digo que todo esto lo veremos despacito más adelante, cuando toque. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar este nombre de carpeta, app, lo vamos a renombrar por app client. Nos vamos a crear otra carpeta, nuevo folder, new folder, y lo vamos a llamar app server. Vale, ahora, si nosotros hiciéramos un ngserve, no encontraría la carpeta app, porque esto está en main.ts. Aquí, donde dice app module, ahí no está la aplicación, está en app client. Grabamos, probamos, ngserve, y mientras eso se compila y se ejecuta, nos vamos a crear en el raíz de src, perdón, aquí dentro de nuestro proyecto, nos vamos a crear un nuevo fichero llamado server.js. ¿Vale? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos primero a usar Express. Vamos a abrir otra consola y vamos a hacer lo siguiente: npm install
"-save" para que se guarde en el package.json. Vamos a tener a la mano el package.json y le vamos a decir que nos instale Express. El package.json a la mano y vemos que aquí en las dependencias solo tenemos Angular, Bootstrap, RxJS, TSLeaf y Zone, que esto es del Angular CLI, lo que nos ha instalado por defecto. Ahora estamos instalando Express. Mientras vamos a ir a ver el otro, a ver si está funcionando. Por lo visto está compilando, eso quiere decir que ha encontrado la carpeta App Client. Vale, lo que estamos haciendo es que aquí tenemos en el raíz de nuestro proyecto, en el src, tenemos los archivos de Angular, index, favicon, main, polyfills, styles, test, y ahora tenemos un nuevo archivo, server.js, que este pertenece al backend, a Node. Entonces, en la carpeta App Client estará nuestra aplicación de Angular que estamos desarrollando, y en Add Server, de momento no tenemos nada, vamos a crear todas las carpetas y todo lo necesario para nuestra aplicación del servidor. Nos vamos a la número 2, aquí. Dice que se ha instalado todo. Bueno, esto muchas veces da algún problema de dependencias y te dice que ejecutes este comando npm audit fish o npm audit para ver los detalles. npm audit fish, ejecutamos, tiene un problema gordo, pero que esto es muy normal porque hay montones de paquetes, los paquetes se actualizan y algunos son propios de Node, otros son propios de Express, otros son propios de otras empresas, y al final siempre puede haber algún problema, pero aquí nos da una posible solución. Yo de momento hasta ahora no he tenido ningún problema con una compatibilidad entre paquetes de ningún tipo, haya hecho esto o no lo haya hecho. Yo aconsejo que lo hagáis. Bueno, esto está funcionando, que no es el objetivo de la píldora de hoy. Lo vamos a cerrar, sino que nuestro objetivo se va a centrar en el backend. ¿Qué vamos a hacer mientras en el server? Pues vamos a declarar una constante que se va a llamar express y va a ser require, así, tal cual, express. ¿Vale? Esto ya nos va a traer express cuando esté instalado. Luego vamos a definir nuestra constante aplicación, que va a ser igual a express. Vale. Ahora tiene más warning que antes, después de haber instalado. Vale, muy bien. npm fun. Nos vamos aquí abajo, npm fun. Si ahora nosotros ejecutamos este servidor, vamos a grabarlo todo. Si ejecutamos esa aplicación server.js, node./server src, perdón, porque nosotros estamos en Captive Connection y eso está dentro de src y luego server.js. Con esto se ejecutaría. Pero claro, eso no ejecuta nada, no hace nada, no. Si ponemos aquí un console log, hello world, estoy aquí. Vale. Y volvemos a ejecutar.
Ahí lo tenemos. O sea, quiere decir que esto está funcionando. Ok. Pues ya tenemos instalado Express. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a abrir el servidor. Vamos a poner aquí en el puerto que os dé la gana. Recordar que no puede ser el mismo que nuestra aplicación Frontend, que se ejecuta en el 4200. O vamos a decirle aquí el 3200, por ejemplo. 3200. En el puerto 3200. Función de flecha. Ahí se recogerían dentro de los paréntesis los errores, en el caso que hubiera. Y con esto simplemente, si aquí ponemos servidor de Express escuchando en el puerto 3200. Luego esto pondremos una variable, un archivo de configuración. Cada variable, cada cosa que pueda ser susceptible de ser cambiada, debe ser enviada a un archivo de configuración inicial y luego ese archivo lo requeriremos aquí con require configuración y utilizaremos aquí en vez de 3200 configuración puerto del servidor, por ejemplo, que dependerá si estamos en desarrollo o en producción. En desarrollo tendremos una configuración y en producción tendremos otra, y ya os explicaré cómo hacer eso. Vamos a grabar esto y vamos a ejecutarlo. Node src server js. Ahí lo tenemos. Ya tenemos un servidor de Node escuchando en el puerto 3200. Eso quiere decir que si yo me voy al navegador y pongo localhost 3200, localhost 3200, me da una respuesta cannot get raíz, no puede obtener nada del raíz, pero esto significa algo, aunque nos dé este error, porque aquí pone que es un error. Pero si yo pongo aquí, ¿qué te digo yo? El puerto 3500, que no tenemos nada ejecutándose ahí, no me va a dar el error este que hemos visto aquí antes, sino va a decir ahí no hay absolutamente nada, no hay ningún servidor. Esto quiere decir que nuestro servidor está funcionando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Crearnos una primera ruta. Vamos a cerrar aquí. Vale, vamos a crear nuestra primera ruta. Esto lo haremos de la siguiente manera. App, nuestra aplicación de Express, que contiene dentro un servidor que está escuchando en el puerto 3300. Antes le vamos a decir, antes de que empiece a escuchar, que utilice esta ruta, API, y tiene dos parámetros. El use es un middleware, usa este middleware. El middleware tiene dos parámetros. El primero es una ruta y el segundo es una función de flecha, un callback, que recibe el request de esa ruta y el objeto response que nosotros vamos a utilizar aquí, res.send.json o res.json, así, respuesta hello baby, ¿ok? Y esto, o podríamos haber hecho una respuesta más simple, send, vamos a poner aquí un send en vez de un JSON, envíame esto, respuesta hello baby. Grabamos y aquí se actualiza y vamos aquí a nuestro este de aquí, actualizamos 3200, no tenemos, creo que era 3300, lo habíamos cambiado.
Y ahora cannot-get esta. Pero si ponemos API, que es la ruta que acabamos de definir, ahí tenemos. Respuesta hello baby. Estamos viendo que ya podemos hacer una petición a una ruta. Entonces, pues claro, podríamos crear diferentes rutas. app.use, la ruta raíz, y que coja el request, el objeto request, response, y ahora función de flecha. Abrimos, cerramos. Nosotros podemos enviar aquí, como hemos hecho aquí, una data. También podemos enviar una respuesta tipo JSON, que viene a ser lo mismo. Respuesta. Vamos a cambiar el mensaje. Hello from raíz. Ya tenemos dos rutas. Si ahora cambiamos aquí a esta, ahí tenemos. Vale. Esto no vamos a poner aquí todas las rutas de nuestra aplicación, porque este fichero puede crecer enormemente y nos podemos volver tarumbas. Entonces lo que se suele hacer es, por ejemplo, vamos a quitar esto de aquí, que esto llega hasta aquí, control X, y aquí le vamos a poner un nombre, por ejemplo, API router, ¿vale? Un nombre de un enrutador. Y ese enrutador pues lo vamos a definir previamente. Const API router es igual, le podemos poner directamente eso, que yo pienso que así va a funcionar perfectamente. Exacto, funciona. Pero en vez de tenerlo aquí, lo que vamos a hacer es un require de un archivo de rutas que lo vamos a tener en .src. Esto hay que ponerlo entre comillas. .src routes, y vamos a crear esta carpeta y le vamos a llamar api.routes.js. Así. Tenemos que crear esta carpeta y este fichero. Vámonos a src. Muy importante, todo dentro de app server. Ahí. Y creamos nuestra primera. Esto está al revés. src app server routes. Vamos a crear la carpeta de rutas, new folder routes, y dentro de routes vamos a crear el fichero api.routes.js, y dentro de este vamos a poner lo que teníamos antes. ¿Creéis que esto funcionará así? Habrá que exportar esto como una función que se ejecute. Bueno, vamos a ponerlo. No se rompe de momento. Vamos a grabarlo todo. Show all.
Y ahí me dice el error. Caption Connection SOS Server JS tiene un error. El error dice API routes, cannot find module API routes. No lo podéis encontrar como módulo. Find, cannot find module. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es convertir esto en un fichero exportable de Node para que se pueda usar dentro de server. Y esto lo vamos a hacer así. Estando en el fichero este de API routes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a requerir otra vez Express para utilizar una especie de router que tiene Express. Ejecutando el servidor podemos hacer lo siguiente. approuter.get barra raíz y nuestra función de flecha que teníamos anteriormente, sin modificarla. Aquí, por supuesto, tendremos que poner cerrar el approuter y exportar esta función de esta manera: module export approuter, como si fuera un módulo de Express. Con esto tenemos una funcionalidad nueva, que no solamente va a hacer peticiones GET, como habíamos visto antes. Desde aquí solamente podíamos hacer peticiones GET. Use, esto de aquí, con la función aquí, solo utilizaba GET. Pero ahora aquí podemos poner approuter.post y nos va a aceptar la petición GET y la petición POST. Vale. Grabamos todo. Y ahora nos vamos a la API, actualizamos y seguimos teniendo una respuesta perfecta. Para ver si eso no es por causa de la caché del navegador, en vez de aquí a raíz le vamos a poner API nueva. Esto quiere decir que a esta ruta de aquí, API le va a añadir nueva. Grabamos y si vamos al navegador y ponemos barra nueva, ahí tenemos. Pero si ponemos otra cosa cualquiera, nuevo, por ejemplo, nos va a decir, se va a ir al raíz porque no encuentra esa, y entonces lo que hace es saltar de esta de aquí de API a esta. Eso lo vamos a arreglar para que cuando no encuentre ninguna, no dé una respuesta, la última que tiene. De momento hemos creado una ruta en una carpeta routes, en un archivo de tipo módulo, que esto es un módulo de Node, se exporta como un módulo y hemos requerido Express de nuevo para poder utilizar el método get en vez de use, y aquí estamos utilizando el use para que utilice esto como un middleware, y aquí lo está utilizando como un objeto get que recibe una ruta, el objeto request y el objeto res, y hacer la respuesta enviando send o enviando JSON o otras cosas que podemos enviar. Podemos enviar texto, podemos enviar status, así, y decirle 200. Y si vamos al navegador, pulsando aquí en All, si no se os ve esto, actualizáis. A veces vendrá 200 si tú lo has enviado, pero si vuelves a repetir la petición, te va a mandar un 304 que significa no modificado. Documento no modificado, no modified, porque
al no ser modificado, la caché de Google Chrome lo que hace es repetir el documento sin solicitarlo. Esto se puede desactivar, la caché. Yo no voy a entrar ahí en eso ahora mismo. Vale, ¿qué tal si aquí tuviéramos todo lo que es el CRUD de un usuario? Vamos a llamar esto user, por ejemplo. En vez de API routes, lo vamos a llamar user routes. Le vamos a renombrar user routes. Y ahora aquí le voy a decir que no, lo voy a hacer todo manual para que lo veáis. Imaginemos que queremos tener un CRUD de un usuario, ¿no? El CRUD es create, read, update and delete. Vale. Y esto se corresponde con los siguientes verbos. Post, el read se corresponde con el get, el update se corresponde con el put, los verbos HTTP, y el delete se corresponde con el verbo delete. Vale, pues entonces, si a la ruta del servidor llamada, en vez de API, user, a esta ruta nos va a llevar a user routes, en vez de API routes, user routes. Esto va a seguir funcionando cuando pidamos API user y va a llegar aquí y en el raíz le va a devolver un hello, I am a user, soy un usuario. Vamos a grabar todo esto, vámonos al navegador y vamos a ver si pedimos aquí API user, ¿qué es lo que pasa? Hello, I am a user, respuesta status 200. Vale, pues esta sería, por ejemplo, la respuesta normal. Ahora vamos a copiarnos esto y vamos a hacer todos los verbos. El create con un post, que esto sería la ruta API user create, y necesitamos enviar desde el navegador o desde la aplicación de Angular o desde donde sea un post con una data, ya sea en formato Angular Coded, que son los body, o sea, los formularios de HTML, pero nosotros lo vamos a hacer más fácilmente con una data ahora mismo para que veáis esto. Y esta data pues va a tener un name con minúscula, name, y va a tener también, va a venir por aquí un email. Estas dos cosas. Vale. Entonces necesitamos crear una ruta parecida a esta con un nombre específico para crear a un usuario. Así que le vamos a decir aquí API user, esto de aquí ya nos llega desde el server. API user. Entonces nosotros tenemos que partir de aquí en adelante.
Esto lo vamos a llamar user router y esto user router. Vale, ahí tenemos ya nuestra primera ruta para usuarios. Y en user routes estamos creando el raíz, que sería, vamos a escribir, la ruta sería API user, simplemente esa. Aquí nos respondería a API user y create, por ejemplo. ¿Vale? La primera parte de la URL, esta desde aquí hasta aquí, nos viene desde el server y la segunda parte nos viene porque la vamos a poner aquí, create. ¿Vale? Entonces, le vamos a enviar una respuesta creando usuario. Esto luego lo modificaremos y aquí lo que haremos es un acceso a la base de datos y crear nuestro propio usuario. Vale, pero este archivo de rutas se puede complicar demasiado porque cuando hagamos acceso a la base de datos, comprobación de contraseña, validación, etcétera, esto puede crecer también bastante. Solución. Como habíamos hecho antes, nos vamos a crear un controlador para todo este tipo de rutas, para la ruta raíz, para la ruta créate, para la ruta, vamos a seguir por aquí, vamos a poner, ahora en vez de créate, vamos a utilizar esta, read, que va a ser un get, que va a necesitar un ID de usuario y de user, y que en vez de créate va a ser user .id. No, tenemos que decirle read y de user. Por ahí nos va a llegar un parámetro. ¿Vale? Esto será utilizando read o show one. Por ejemplo, vamos a cambiar el nombre por show one. Show one. Fine. Mejor. Fine. Fine. En las rutas no se admiten mayúsculas. Aquí en los verbos y todo esto sí. Y esto va a ser .get, un verbo get, y necesitará... Vale, tenemos dos. El créate y el find. El find va a devolver encontrando usuario. El put exactamente lo mismo y el delete exactamente lo mismo, utilizando los verbos put en vez de get. Aquí tenemos que poner post, el verbo post, aquí el verbo get, y con el update tendremos que poner el verbo put y con el delete el verbo delete. ¿Vale? Estas son las funciones que nos permite el enrutador de Express: post, get, put y delete. De acuerdo, tenemos eso. Vamos a ver si funciona. Vamos a hacer un get al find y nos debe de devolver esto. Vamos a grabar todo.
un get al find API user find encontrando usuario. Eso está funcionando, pero ¿cómo hacemos el post desde aquí? El verbo post este que tenemos aquí, post create. Vamos a intentarlo, pero no nos va a devolver la respuesta que esperamos porque no podemos hacer un post desde la URL. Para eso vamos a tener que utilizar este programita, el Postman, que ya me habéis oído hablar de él algunas veces, y este lo que nos va a hacer son simular las peticiones, o sea, hacer peticiones reales a nuestro servicio. Nosotros le decimos la URL, le indicamos el verbo, incluso le podemos mandar datos, cabeceras y otras cosas. Esto está muy bien porque así no necesitas desarrollar una aplicación frontend para probar el backend. Y suponemos que también hay formas de simular una aplicación backend sin necesidad de desarrollarla para que los desarrolladores de frontend puedan hacer sus pruebas. Entonces, vamos al kit de la cuestión. Nos vamos a crear aquí una carpeta que la voy a llamar pruebas Cation Connection Server. Esta pruebas Cation Connection Server le voy a indicar aquí una URL le voy a indicar una URL que le voy a poner un verbo post, le voy a enviar name y email, como estaba aquí estipulado. Name le voy a poner todo con minúsculas porque esto sí me va a dar error. Name John y email John @email, así. Y esto lo vamos a enviar a si me deja, porque no me está dejando editarlo. Aquí, leche. Esto no tiene que ir en parámetros, sino que tiene que ir en body. Vamos a utilizar, exacto, esto lo vamos a borrar. Vamos a borrar. Lo vamos a borrar. Y en body, como si fuera un formulario, que es de este tipo. Ya veremos cómo se hace también con JSON. Ponemos name y ponemos, repetimos la jugada, John, y email John, así mismo, con arroba. Vale, con esto la URL va a ser localhost 3300 barra API user, y ahora le decimos create.
Y ahí, si enviamos esto con el verbo post y los datos name en email, los podremos recibir aquí. Request.body. Ahí vienen los datos por el formulario. If abrimos paréntesis, request body, vamos a enviarle la respuesta creando usuario, control X, control V, creando usuario, y esto le vamos a llamar mensaje, message, y aquí le vamos a poner el user request body, request.body. Si no viene else, si no viene ningún body, le vamos a mandar un res.status 404 error.json. También le vamos a enviar un JSON. Esto debe tener punto y coma, no pasa nada porque TypeScript es suficientemente inteligente, pero yo voy a hacer las cosas como siempre. Message, no hay data, y aquí le vamos a enviar un user .null, y también le vamos a mandar un status aquí en el propio 404. No he encontrado, bueno, no es exactamente este. Le vamos a enviar un 403. No me acuerdo. Luego lo miro. Y aquí también le vamos a enviar un status 200. Ahí. Esas son las respuestas que vamos a enviar. Si recibe por API user create un post con estos datos, que existe el body, esto por supuesto habrá que hacer una comprobación de que vienen, que no vienen vacíos, que son correctos, una validación, que eso ya lo veremos. Pero de momento, si viene el body, respuesta creando usuario. Luego esto se transformará en un acceso a la base de datos, una escritura y una respuesta del usuario correspondiente con sus datos públicos. Los privados, como el ID, etcétera, no se deben de ver. Pero de momento veis lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos cada vez avanzando más. Y si no viene el request body, porque puede ser que no venga, y esto ya es... tenemos que empezar a hacer las cosas bien, pues va a mandar este otro mensaje. Nos vamos al Postman. Por cierto, Postman, como siempre, yo no le voy a explicar ahora a estas horas cómo se instala un programa en Windows o en Linux. Si no sabéis instalar un programa en Windows, no os dediquéis a la programación. Aquí lo vamos a enviar y aquí viene no hay data. No hay data. ¿Qué está pasando? Si nosotros estamos enviando un body con tipo formulario en el cual se envía estas dos cosas. Pues muy simple, que Server Express no puede leer esto porque le hace falta una cosa. Y esto ya lo voy a empezar a explicar en el próximo vídeo porque ya me estoy alargando demasiado. Os prometí que el vídeo duraría entre 30 a 45 minutos máximo y ya me estoy alargando. Entonces, la solución a esto y más cosas, porque vamos a crear lo que son todo esto, lo vamos a sacar de aquí. Lo vamos a sacar de aquí y vamos a crear un controlador para cada uno de estos casos. Y aquí solamente vamos a tener las rutas. La ruta raíz, la ruta create, la ruta find, la ruta update y la ruta delete. Y en el controlador es donde vamos a tener toda esta chicha.
Luego haremos un acceso a la base de datos para que en vez de enviar estos mensajes que no hacen nada, lo que haremos es leer, escribir, actualizar y borrar en la base de datos. Y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado esta píldora y os espero pronto.